Arrancamos ya el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, tarde de jueves en la que nos acompaña Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rocío, buenas tardes, gracias, ¿cómo estás? Bueno, llevamos unos días con bastante más calma en los mercados. No sé si se ha decidido incrementar algo de exposición. No, la verdad es que la semana pasada te contaba que yo había bajado a primeros de la semana, luego había vuelto a subir, había bajado de 30 a 25, 25 a 40. No me siento muy inclinado a aumentar mucho más, quizá me vaya a un 45 o un 50 en algún momento del año, pero ya es una cuestión de que no lo voy a hacer y ya está. Tengo una idea muy de fondo y creo que esa idea de fondo no merece un riesgo mayor en renta variable y lo que haré son otras cosas. El mundo está lleno de oportunidades. No todos los inversores pueden acceder a todas las oportunidades, no todos los fondos pueden hacer este tipo de cosas, pero como te contaba, por ejemplo, uno que está muy limitadito, que es el que suelo utilizar para un inversor normal, 50% bono del Tesoro americano, cubierta la divisa y chao. Menos mal, ¿no? Porque si no, pues el euro me estaría prácticamente quitando toda la rentabilidad que obtendría en los 6-9 meses. Así que divisa cubierta, sobre todo si superamos el 1,10, cualquiera que tenga dólares, yo creo que lo puede seguir pasando mal. A partir de ahí, pues pocas cosas nuevas. Ya ves que solo tengo dos gráficos muy rápido para un poco revisar dónde estamos. Si recuerdas, la semana pasada habíamos hablado de estos máximos en el caso del Nasdaq, zona 13.100, y también comentábamos qué podía pasar pues si el mercado, como yo esperaba, rebotaba desde las zonas de soporte. Te hablaba del gap que tenía aquí el Nasdaq, esto es un futuro con lo que el gap no se ve, pero en el contado se puede ver claramente con el mercado baja la zona del gap y se recupera intradiariamente, no lo cierra y luego en los dos últimos días precios en zona de máximos. Es decir, el primer soporte, el más agresivo, ha funcionado. Esto es hasta cierto punto raro. Un rally como este merecería incluso mayor corrección, pero no necesariamente tiene que pasar así, como podemos ver en el rally anterior. Con lo cual, primer soporte arriba. Si ahora somos capaces de superar 13.100, pues nueva señal de compra para ir a buscar, bueno, señal de compra no, de continuidad, para ser más concreto, las señales de compra yo creo que hayan llegado, para irnos a buscar, pues eso, las zonas de resistencia que de forma general tendría que haber alcanzado todo el mercado, que son como mínimo por los saltos del verano pasado. Yo creo que esos son objetivos razonables. Hay algún índice pues que ya lo ha logrado, ¿no? Pues porque sus correcciones previas fueron pequeñas, etcétera. El caso bueno, básicamente es el Dow Industrial que lo ha logrado. Y entre ese nivel y los máximos de a lo mejor marzo, abril, pues yo pienso que ahí ya va a ser bastante difícil de continuar. Por eso te decía que mi idea no es ir plenamente invertido, sino, bueno, pues tener una rentabilidad en este tramo y soltar lastre cuando podemos llegar ahí, de la misma manera que en su día te decía, pues si llegamos a super resistencias ascendentes, soltar el lastre. Bueno, pues mi jugada vuelve a ser la misma. Tengo unas resistencias en la cabeza que creo que el mercado alcanzará y en ellas empezaré a reducir una vez las alcancemos. Mantendré algo de exposición porque siempre tengo algo, sobre todo con inflación, como siempre digo en tu programa, me parece que es más necesario tener algo. Y ya está. ¿Cuándo empezaría a revisar toda esta idea? Pues igual, y ahora con más, si quieres, sentido. Los mínimos de esta semana, que es el gap del que hablamos la semana pasada, el 12.650 aprox en el caso del Nasdaq. Ponle un 12.600 para darle un poquito de filtro. Si perdemos eso, tendríamos un doble techo en zona de primera resistencia y ya sería amplio. Serían varios días de consolidación y ruptura. Dudaría de mi escenario, empezaría a dudar y quizás ese 40 se pasaría al 30, no lo sé. Y en el caso de pérdida del 11.800, ahí sí me preocuparía. Hablamos del Nasdaq, pero creo que es el que nos lo está poniendo más fácil. Por irnos a otro índice, pues es una referencia de la que hablamos la semana pasada también. Yo te comentaba, si nos movemos hacia arriba, como creo que haremos, después deberíamos romper los máximos y ahí tendremos pues un nuevo patrón de tipo doble suelo en el NICE, en la bolsa de Nueva York. Me recuerda bastante al que tenemos aquí abajo en octubre, solo que este es más amplio, es más grande, es más exigente y cuesta más tiempo. Podríamos ver otro aquí más pequeñito. Entonces, igual que este patrón es comprador, pues este también viene a serlo. Ni los precios no han clavado el mínimo previo, pero estos son cuestiones estadísticas, no matemáticas. Podemos ver que aquí también tenemos como el índice, en lugar de quedarse en el mínimo, pues se va por debajo. Lo hace intradiariamente, pero lo hace de una forma clara. Entonces, ese tipo de, digamos, rupturas o de que nos falta un poco para llegar a un nivel, pues son razonables y plantean escenarios que no podemos descartar. Podríamos decir, bueno, esto es una bandera de continuidad. Bien, si esto es una bandera de continuidad, tenemos pues la posibilidad de canalizar el movimiento. Podremos ver que ayer ya ligeramente ese nivel ya se empieza a romper en el cierre
Y hoy, pues como nos estamos viendo un poquito por encima de ahí, pues quedaría bastante más clara la idea de que, bueno, pues no parece tanto una bandera como un doble suelo, un poco irregular, pero no por ello tan patrón de vuelta como puede ser este o como puede serlo pues este movimiento lateral de aquí, que fue seguramente el más irregular de todos los que dejó el mercado a principios del año. Es un doble suelo muy rápido, aquí tienes una caída, una recuperación y una vuelta en una sola sesión y arriba. Entonces es un doble suelo con un asa, doble suelo con asas. Son patrones de reestructuración dentro de la idea de que el mercado tiene que tender a recuperarse en los próximos meses, que es esa idea que mantengo desde finales de septiembre, primeros de octubre, y que lo único que he ido aportando, o sea, la única luz que he ido obteniendo, una vez que las cosas se van desarrollando, es la que la semana pasada creo que también te comentaba, que es que, bueno, toda esta dificultad a la hora de recuperar, es decir, este rally no tiene nada que ver con el rally previo o con otros rallies que hemos visto. ¿Por qué? Pues porque su recuperación es no solo rápida, como en los anteriores, pero a diferencia de los anteriores casos es costosa. Es decir, aquí tenemos mínimos y máximos descendentes, por ejemplo, cosa que aquí los tenemos ascendentes. Y después de un rally más grande y con menos capacidad correctiva. Aquí podemos ver que las correcciones en relación a la caída previa, por supuesto, y el rally, pues fueron bastante más pequeñas en términos proporcionales. ¿Eso qué es lo que me dice? Pues que probablemente todo esto que estamos viendo forma parte de algo más complejo, más amplio, que podría ser un gran movimiento lateral. Entonces, lo que el mercado no puede hacer es irse hasta los máximos del tirón, porque si se va hasta los máximos del tirón, pues es bastante normal que lo rompa. La idea siempre ha sido moverte hacia los máximos para recaer. Y yo creo que esa pausa lo que nos dice es que ese es el escenario correcto, que probablemente nos moveremos hacia aquí y que una vez alcanzado aquí, un poco por arriba, un poco por abajo, volveremos a ver algo como esto. Esta es mi idea de fondo, con lo cual a la hora de invertir fuertemente, pues ya mi cabeza se va a 2024. Obviamente puedo cambiarla y seguramente alguno por el camino verá aquí pues un cabeza y hombros. Y, hombre, Carlos, pero tienes un cabeza y hombros, lo normal es que el mercado siga saliendo, siga escalando y fuertemente. Sí, a la luz de este patrón sí. El problema es que me temo que este patrón pues será algo bastante aislado, es decir, no veremos cabeza y hombros más allá del NICE, no se verán en otros índices. Y cuando no se ven en otros índices, pues ni creo por pensar que no van a ser tal cosa. Así que mi idea, ya te digo, de entrada es moverme hacia los máximos, ahí reducir y en todo caso, pues hacia 2024 quizá ya sí plantearme comprar con mucha fuerza. Esto obviamente puede cambiar, ¿eh? O sea, puedo llegar a los máximos y decir, pues no, han pasado ciertas cosas y ahora me lo creo más y bueno, pues ojalá hubiera ido el 80%, he llegado hasta aquí al 40% y ahora en vez de bajar lo que estoy pensando es en cuándo voy a subir, pero de entrada no me parece que ese sea el escenario más probable. Voy a aprovechar para recordar a nuestros oyentes las formas que tienen para poder participar con nosotros en este espacio. Pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, también pueden llamarnos. El número de teléfono que tenemos habilitado es el 91 283 33 33 y también nos pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. Vamos a empezar, si le parece, esta tarde precisamente con esto último, con una nota de audio. Carlos. Muy bien. Hola, buenas tardes. Para el consultorio de bolsa, a ver si me podía analizar el título de Prosus y Adidas. Ando vigilándolo y Adidas estoy con con algo de ganancias y Prosus es para entrar. A ver si me podía analizar y darme resistencias y soportes, por favor. Buenas tardes y gracias a Carlos Doblado y a Capital Radio por la ayuda que nos dais. Ángel de Bilbao. Bueno, Ángel, que nos dice que está pensando en Prosus para entrar y que ya tiene en cartera Adidas con algo de ganancias. En todo caso, pues le pide que dibuje un poco cómo está técnicamente la situación para los dos valores, soporte, resistencias, etcétera. ¿Comenzamos por el que tiene o por Prosus? Prosus Venga. es el que son los dos, Adidas y Prosus. A la izquierda está Adidas, a la derecha tengo Prosus. Bueno, Prosus rompe en su momento esta resistencia. Esta resistencia, en teoría, sirve para configurar un doble suelo mucho más amplio que el anterior. Y digo el anterior porque aquí tenemos otro, podemos verlo. Y a pesar de eso, los precios se caen hasta los mínimos. Bien, claro, el stop lo tienes que tener aquí. Y ahora tienes que seguir teniéndolo aquí. Y me temo que va a haber que seguir teniéndolo aquí hasta que los precios no sean capaces de superar quizá algo como esto y puedas considerar que quizá es un cabeza y hombros y aquí puedes establecer un stop agresivo. Es un valor difícil de manejar por el gran rango que tiene, ¿no? Para quien no nos sigue a través del canal de YouTube de Capital Radio y no pueda ver el gráfico, ¿dónde sería ese stop que nos decía que tiene que seguir? Por encima de 80 el valor empezaría a pasar a otra onda y quizá en ese momento podríamos elevar el stop y situarlo bajo el 63. Hoy en día el stop estaría bajo 40.
para una operación tendencial basada en lo que ya ha conseguido el título en los últimos meses, que no está mal. Y de hecho ha mostrado bastante fuerza porque este es un título muy correlacionado con la bolsa de China y la verdad es que ha aguantado bastante bien en comparación a como lo ha hecho el Hang Seng, que ha corregido proporcionalmente a la subida previa, pero menos que Prosus. O sea, más que Prosus. Luego podemos ir al corto plazo. En el corto plazo podemos ver algunas cosas interesantes y en ese sentido, si él quiere ir, pues siendo agresivo, porque a veces cuando te gusta un título no te queda otra que ser agresivo, porque ese es el que te gusta. Entonces estás buscando algo en los gráficos que sea una especie de excusa para tomar tu posición y que te ofrezca un stop. Bueno, ahí hemos visto dos posibilidades. Una pequeña y ha quedado atrás hace días con la ruptura del 67, es un patrón muy pequeñito de vuelta, pero se podría haber aprovechado. Luego podemos ver cómo ese 67 sirve de zona de pullback, es decir, cuando los precios recaen en el 67 se mantienen bien y en las últimas sesiones de nuevo recuperación e intento de ruptura de esta zona de resistencia importante, que la delimitan el 72, entre el 72,20 y este gap, que podría ser de agotamiento, que tenemos en la zona 72,70. Este sería un 72,80. Bien, por encima del 72,80, pues podríamos hablar de que el título ha estructurado ya una especie de cabeza y hombros invertido, que podríamos considerar un patrón agresivo para tomar la posición. ¿Dónde ponemos el stop? Bajo 63 si queremos ser agresivos, más, o sea, si queremos ser direccionales respecto a esa posición, que ya digo que en sí misma es agresiva, o algo más agresivo dentro de la agresividad, que sería gestionarla con un stop bajo 62,80, que es el último mínimo, donde hay un importante gap, la ruptura de resistencia previa, es decir, hay bastante contexto técnico en ese nivel. Realmente la zona, como digo, de stop para esta idea de incorporación, pues un poco agresiva, no encuentro otra palabra, sería el 63,15. El caso de Adidas, pues Sí. no es... Aquí ya las tiene compradas. Sí, ya las tiene. El caso de ellas es distinto, ¿no? En Prosus hemos visto pues diferentes figuras de vuelta. Un pequeño doble suelo, otro gran doble suelo. Bien, Adidas lo que tiene es una vuelta a nube. Es una corrección descomunal y de hecho tiene, con la pérdida de los 160, pues una señal de venta en proceso muy de fondo, que no ha conseguido su objetivo mínimo teórico. Esto no quiere decir que no pueda subir. Quiere decir que ha dejado pendiente algo que puede no conseguir. Ojo. Yo lo hubiera esperado en la zona del 82,40 aproximadamente, no ha llegado ahí, se ha quedado a niveles de los 100 y ahí despega un pequeño doble suelo, que sí, está bien construido, bien confirmado, pero es muy pequeñito para semejante corrección. Entonces, en toda vuelta a nube hay un patrón intradiario de vuelta más amplio, más clásico. O más claramente delimitado, porque una vuelta a nube lo que tiene es eso, que es difícil poner los límites. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que de repente los precios han girado como un banco de peces, pum, pum. Bien. Y ese es el punto desde el cual arranca el movimiento y ese es el punto a partir del cual se empiezan a construir algunas cosas interesantes. Luego vemos una especie de cabeza y hombros a finales del año pasado, aquí otra consolidación. Bien, tiene la posición. A mí no me gusta tanto como posición como Prosus, es decir, está reconstruido de un modo pues más agresivo, ha habido menos, digamos, acumulación. Pero eso no significa que no pueda seguir escalando y que no vaya a subir más que Prosus. Ojo, simplemente que a mí me gustan otro tipo de procesos. ¿Qué ha hecho Adidas en los últimos tiempos? Pues diferentes cosas interesantes. Podemos ver aquí en la corrección de febrero pues un movimiento de doble suelo con ASA muy claramente confirmado. Los precios recaen hacia la zona del 135 y ese debería ser el stop ya desde primeros de marzo, cuando da la señal de compra. Y en los últimos días lo que hemos visto es otro proceso pequeño que no llega a los mínimos, a veces llegan, otras veces no llegan, una especie de doble suelo con ASA, pequeñín, se vería muy claramente seguramente en gráficos intradiarios, que se confirma con la superación del 144,5. O sea, es una nueva señal de compra que se produce ayer. Hoy, pues parece que intenta pasar intenta hacer algo más amplio, de un orden superior, pero hay argumentos compradores de corto plazo que son los que determinan los stops. ¿Podríamos subirlo del 135 al 137,5? Podríamos. ¿Lo haría yo? No. ¿Por qué? Porque tan poquito adicional prefiero quedarme con la parte baja del rango lateral de los últimos tiempos. Como podemos ver, esto ha sido antes resistencia, ahora es soporte. Bien, en esa zona, entre el 135 y el 137, hay buen soporte y es el nivel que yo utilizaría como stop si tuviera una posición, como es su caso. Vamos con más dudas de oyentes. Vamos a escuchar a este otro mensaje que nos ha dejado otro de ellos. Muy bien. Buenas tardes. Quisiera preguntar que tengo acciones del Santander con bastante pérdida de hace mucho tiempo y quisiera que me dijera si la acción va a seguir subiendo o hasta dónde para por lo menos poder vender
y no perder tanto. Santander, con bastantes pérdidas, tiene Bueno, acciones este oyente. yo mantendría, más allá del precio que él tiene, eso no debería condicionar una decisión. Si es bastante tiempo, y con bastante tiempo hablamos mucho tiempo, seguramente debería considerar que no pierde tanto porque ha cobrado muchos dividendos, es decir, no le ha ido seguramente tan mal como cree, pero una posición no puede depender de lo que yo pierdo o lo que yo gano. Estoy analizando el Santander. El Santander lo tienen millones de personas y cada uno tiene su situación personal, con lo cual al final da igual. Yo lo mantendría, sobre todo si está por encima de 3 euros. Creo que debería seguir recuperando y que puede todavía escalar los próximos años hasta su zona de máximos históricos, que es el 5,550. Él me dirá, no, pero si yo las tengo a 8, no lo sé, si es que hace mucho tiempo, ya, porque por todos los dividendos que has cobrado, ¿no? que hay que incluirlos en la cotización, pero si llega al 5, 5,5, ha conseguido su nivel más alto de la historia. Vamos con un correo que nos envía otro de nuestros oyentes. Le doy el ticker del siguiente valor que vamos a analizar. Es A de Albacete, D de Dinamarca, N Navarra, T de Teruel. ADNT, la compañía es Adient. Nos pregunta este oyente si le puede analizar este título y si tiene activado un hombro, cabeza-hombro invertido y qué le exigiría para entrar. Sí lo tiene, es decir, tiene varios patrones de todo tipo, es decir, ha hecho un trabajo muy grande esta compañía en los últimos 2 años. Técnicamente hay un montón de argumentos para haber tomado la posición, incluso para hablar de que esa posición ha pasado a una onda de orden superior, incluso en las 2 últimas sesiones, es que hasta me da una idea, o sea, me gusta mucho este gráfico, igual se lo robo y mañana lo saco en el confidencial. El doble suelo es muy claro y lo confirma, lo está confirmando ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno de este doble suelo? Bien, este doble suelo pequeño, con mínimo creciente, nos podría permitir gestionar más agresivamente esa posición de cabeza y hombros. O sea, si yo tengo que trabajar este cabeza y hombros, que es muy amplio, que ha durado muchos meses, que despliega un movimiento entre 27 y 42, tengo que ir a tomar stops como poco en el 33, que es el hombro, y además un doble suelo. Pero direccionalmente me tendría incluso que ir más abajo. Bien, ya que voy a ser agresivo y puedo tomar el 32 y pico, en este caso hablaríamos del 32,75 en relación al cabeza y hombros invertido. Bien, yo prefiero quedarme con la idea de que esto es otro pullback o que esto es un pullback bastante profundo y que establece, desarrolla y confirma un nuevo patrón alcista que no está mal, tiene una cierta amplitud, son 2 semanas de movimiento lateral, eso en un valor es bastante roto al alza. Que si yo tuviera una operativa que viniera debajo, me permitiría elevar la zona de stop hasta el 36,80. Bien, yo trabajaría esta idea del cabeza y hombros con ese stop. Es decir, me subiría en base al doble suelo, me protegería en base al doble suelo, que es pequeño, y aspiraría a conseguir los objetivos del cabeza y hombros. Y eso es lo que te permite al final del día establecer una ecuación riesgo-beneficio que de verdad te proporciona un sistema de esperanza matemática positiva. Cuando aciertes, conseguirás los objetivos amplios del patrón, multiplicarás por, pues, no lo sé, no multiplicarás la inversión por varias veces probablemente en un título así, pero sí vas a arriesgar 3, 4, 5, 6 veces menos de lo que vas a conseguir cuando alcances el objetivo mínimo teórico, que por cierto puedes superar. Con lo cual vas a establecer un sistema que simplemente con acertar la mitad de las veces te va a dar una muy buena rentabilidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece, Carlos. Bien. Enseguida, vale. Segunda parte del consultorio. Perfecto. Aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, con Carlos Doblado.